Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a la 10ª temporada de Los que quieren dar la vida. Estamos tomando el Evangelio de Lucas como el pretexto para poder aprender. Y básicamente lo que nosotros estamos aprendiendo en primer lugar aquí es cómo permitir que la palabra en primer lugar pase por nosotros para que después pueda llegar a los demás. Nosotros la vez pasada hablamos de algo que era la ética escritural, o podríamos llamarle el pudor escritural. Y creo que nos sirvió muy bien la porción que estábamos tocando, porque este asunto se trata de no dejar que sea mi idea la que se imponga sobre el texto, sino que sea el texto el que hable desde la perspectiva de Dios. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, para hablar del divorcio, tomar esta porción y hablar del divorcio, porque no está hablando del divorcio. Creo que alguna gente me escribió que ha tenido complicación después para dar la enseñanza, pero porque enfatizaban solamente el versículo. Lo que estábamos mostrando es que el versículo realmente hace parte de todo un relato que Jesús viene trayendo. Y después de ese relato va a introducir otro tema, otra porción, donde va a empezar a hablar de lo que vamos a tocar hoy. Entonces es muy importante que nosotros, para poder tener ese pudor escritural, en primer lugar, yo le ruego a ustedes, no sé cómo suplicarle, por favor, no se crea nada. Porque nosotros no conocemos la escritura, mire, podemos pasar 1000 años. Y fuera de eso, si nosotros conociendo un poquito, hacemos creer a los demás que sabemos mucho, pues vamos a ser piedra de tropiezo para la gente. Entonces, en los grupos de estudio más es menos. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo demasiado, ya me tiré el grupo. Todos nosotros tenemos algunas deficiencias de personalidad por la crianza, porque nos matonearon cuando chiquitos, porque éramos el patito feo de la casa, porque no nos dejaban hablar. Y entonces eso no se va a salir en la vida nuestra. Precisamente pudor escritural es eso, que nosotros restringimos nuestro carácter. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Eso es lo más complicado en un grupo de estudio, le he dicho. O sea, el gran factor con lo que uno lucha en un grupo de estudio es con su propio ego. Entonces, pues yo me pongo como ejemplo, pero no voy a utilizar después eso para echarme a mí vainas y tierra sucia. Digo, no, es que yo tengo Diego, ¿sí? Pero entienda por qué estoy hablando de esa manera. Es para que la gente se restrinja en su y permita que sea la palabra la que hable. La persona que ha logrado realmente pulir o perfeccionarse en esto de llevar la palabra es cuando, yo he dicho, somos vasos de barro, no hay nada que hacer, el barro le pasará algo de sabor al agua. Pero entre menos sabor le pase, es cuando permitiremos que la gloria del Señor sea más. Entonces nosotros tenemos que restringirnos un poco en la enseñanza en cuanto a que nosotros seamos los protagonistas. No somos los protagonistas, por eso hemos llamado solamente administradores de grupo, para que sea más bien la gente nueva la que tenga la posibilidad de encontrar por medio de la palabra el conocimiento de Dios. Hemos de desarrollar la pedagogía para hacer esto más sencillo. Entonces, si yo le complico la cosa, pues no va a poder salir. Entonces, el ejercicio del versículo nos funciona mucho para aprender. No nos desanimemos por equivocarnos, porque al contrario, en este proceso de equivocación es que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, el tiro es con eso que nos equivocamos, asumirlo para poder cada vez mejorar más y mejorar más y mejorar más. Yo anhelo, por ejemplo, que la iglesia cada vez se desarrolle más en diferentes áreas, de diferentes formas y que podamos crecer. Porque jamás llegaremos a ser la iglesia que Dios anhela. Siempre, por estar constituidas por hombres, siempre nos va a faltar.
Pero si nosotros tenemos esa conciencia de humildad en primer lugar, que hay en nosotros el sentir de Cristo Jesús, y además tenemos esa misericordia por las almas, no pensando en nuestro ego, sino en que la gente reciba. Yo creo que la primera labor para descartar a una persona que no puede estar dirigiendo una iglesia es si la persona tiene problemas de autoestima por los dos lados, o de que se crea mucho o que se crea muy poco. Pero le digo una verdad, si la persona se cree muy poco, le va a ser más fácil dirigir una iglesia que si la persona se cree mucho. Porque entonces él va a depender del Señor, entre menos se crea él más va a depender del Señor, y entonces eso va a ser una clave espectacular. Me encantó que la semana pasada, el sábado después de la reunión de mujeres, yo vine a la iglesia tarde ya, no quería encontrarme a ninguna de las señoras, pero me las encontré a la salida. Y entonces una señora nueva, ella lleva mucho tiempo en la vida de fe, pero vino nueva. Y entonces ella se puso a hablarme y entonces me dijo, no, estoy encantada con este grupo de mujeres, es que no hay nadie que se esté enseñoreando de nadie. Yo me puse pero feliz. Dijo, es que toda la gente sirve y uno ve que cada vez predica una persona diferente, uno ve que entre todas están orando unas por otras, ministrándose unas por otras, de acuerdo a la necesidad, y todo el mundo está en el plan es de servir, y uno llega, a mí me atendió una señora tan amable, yo no sé quién la atendió, y entonces fue tan especial, y ella me contó, aunque yo llevo tanto tiempo en la vida de fe, yo me fui de la otra iglesia porque una persona me matoneó. Entonces yo decía, no, el único mandamiento de palabra viva es ¿cuál? No matonearás. Y apenas yo me di cuenta de una persona que matonea, no puede servir. Y puede ser que sea una persona muy cercana, pero yo de una vez le digo, no, no puede porque usted tiene una falla. Porque el matoneo es una falla en el carácter, en la que uno quiere validarse por medio de pisar a los demás. Eso es completamente satánico. Nosotros hemos de rebajarnos para que los demás sean los que brillen. Entonces, en el grupo estudio es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para que la palabra pueda surgir de los demás y nosotros solamente sirvamos de conductores de ese conocimiento que va a surgir de todos? Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que nosotros hacer que la gente lea los textos, que cada uno traiga la Biblia, que la gente opine, que las personas más tímidas, los menos débiles sean los que más resalten. Y los más fuertes sean los menores. Eso es lo que dice la Biblia. A los más débiles los ensalzamos y a los más fuertes los pisoteamos. Entonces, no, hacemos que bajen Bueno, estamos en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Vamos a leer. Que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que me envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levante de los muertos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús.
que nosotros estamos aquí porque necesitamos aprender de ti. En primer lugar, necesitamos aprender humildad, Señor. Haznos humildes, Señor. Que si alguno tiene mayor concepto de sí mismo es necio, Señor. Que si alguno se cree algo no es nada, Padre Celestial. Que nosotros necesitamos ser muy humildes delante de tu palabra para permitir que sea tu palabra la que obre y no nuestra presión ni nuestra influencia, sino que sea solamente tú obrando. Jesús, tu palabra es suficiente para cambiar las vidas, no necesita nada más, no necesita ayuda. Más bien ayúdanos a ser buenos vasos de barro, o sea, portadores fieles de tu palabra, Jesús, que no la cambiemos, que no le añadamos ni le quitamos, Señor, sino que permitamos que sea tu palabra completa corriendo. Señor, ayúdanos para ser mejores instrumentos. Ese es nuestro deseo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en esta porción. Pregunta, ¿cuál es el tono o el tenor de esta porción? ¿Cuál sería el tono? Sofía. ¿Se acuerdan que hemos hablado como los géneros de las películas, no? Que cada película tiene un género: acción, drama, suspenso, terror, humor, comedia, romántica. Profecía. Profecía, es una profecía. ¿Por qué dices que es profecía? ¿Sí se dice profecía? Es que no me acuerdo si se dice profecía. Porque está hablando de lo que sucederá luego de que muramos. No sé. Y pues. Ok, ¿este evento va a suceder o ya sucedió? En la historia ya sucedió. Ya pero, sucedió. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien tiene otro concepto? ¿Cuál es el tono? Angélica. Para mí es una advertencia. Es una advertencia. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que puede suceder, así como le sucedió al rico y a Lázaro. Porque está hablando de lo que le puede suceder a una persona. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién tiene otro tono? Chavita. Revelación, Una revelación. ¿Por qué? porque él está dando a conocer, precisamente revelando qué es lo que sucede después de que Después de la muerte. Sí. Uh-huh. ¿Será que ese es el énfasis? Revelar. Estamos ahí, estamos ahí. ¿Quién más tiene otra opción? Juliana. Yo creo que es de exhortación, Una exhortación. ¿Por qué? porque le está diciendo que ya tiene todas las herramientas para creer y no lo está haciendo. Entonces le está llamando como la atención Porque les dice que ya tienen todas las herramientas para creer. y le está como llamando la atención. Le está llamando la atención. Muy bien. Nubia, ¿vas a decir algo? Es una enseñanza, Es una enseñanza. ¿Por qué? porque está mostrándole, está, digamos, enseñándoles sobre lo que acontece con dos, o sea, como con ejemplos, enseñándoles lo que ha de acontecer en los dos casos. Ok. Bueno, todos tienen una muy buena argumentación, pero aunque todos tienen una buena argumentación, solamente una será la verdad. O es una enseñanza, o es una exhortación, o es una revelación, o es una advertencia, o es una profecía. ¿Cuál será el tomo? Hagamos un sondeo a ver si ustedes están bien parados. ¿Quién dice que es una profecía? Levante la mano. Ni siquiera la persona que lo propuso. Muy bien. Entonces ha entrado en juicio. ¿Quién dice que es una advertencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Quién dice que es una revelación? Chávez, 1. Al menos se apoya a sí misma. ¿Quién dice que es una exhortación? 1, 2, 3. Muy bien. ¿Quién dice que es una enseñanza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, creo que el sentido común está ganando aquí y está acertado en pensar que es una advertencia. Vamos a dejarlo ahí, pero ya después miraremos si realmente
es una advertencia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el atributo de Dios que está destacando en esta porción? ¿Quién se anima a decir el atributo de Dios? ¿Quién? ¿Cuál es el atributo de Dios? Sofía. Micrófono para Sofía. Justo. Dios es justo. Bien. Chavis, ¿estás de acuerdo o tienes otro? Justo. ¿Alguien tiene otro diferente? Muy bien, muy bien. Dios es justo. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo con esta porción? No quiero que lo veamos todavía, sino que lo saquemos ahora. Pero algo que es muy importante en esta porción, como en lo que vimos del matrimonio, que no está hablando Jesús realmente del matrimonio, sino que Él está insertando una ilustración para lo que está hablando con los fariseos. Esta porción también tiene es simplemente un comentario final de lo que viene hablando. Entonces, ¿qué viene hablando Jesús? Nos toca contextualizar. ¿Qué viene hablando Jesús? En primer lugar, toda esta enseñanza comienza por un evento. ¿Cuál es el evento que da inicio a esta enseñanza? ¿Quién se anima a decir cuál es el evento que da comienzo a esta enseñanza? Nubia, si levanta la mano, yo doy la palabra con todo gusto. Nubia, ¿cuál es el evento? La murmuración que estaban haciendo los judíos. ¿Y por qué están murmurando? Porque Jesús está con publicanos y con pecadores. Entonces, ese es el evento que da comienzo a toda esta historia. Jesús come con publicanos y pecadores. Por seguido, los fariseos murmuran de esta acción. Acto seguido, Jesús les dice: ustedes no han entendido, y comienza a explicar por medio de una parábola. Y esto da lugar a 3 parábolas que son muy parecidas, ¿sí? O que tienen el mismo sentido. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ya le cambié el nombre a la parábola, ¿no? Del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo generoso, el hijo derrochador, no. Es el hijo perdido. Después de estas 3 enseñanzas, entonces Jesús introduce una nueva enseñanza. Que, fíjese, es un corte. Estas tienen más o menos el mismo corpus, o sea, el mismo sentido, la misma intención. Pero después de la oveja, después de del hijo pródigo, comienza a hablar del mayordomo sagaz. Y cuando habla del mayordomo sagaz, entonces hace un énfasis. Creo que si nosotros vamos a contextualizar esta parábola de Lázaro y del rico, el rico no se llama Pulón, lo que pasa es que la palabra en latín, la palabra en latín para rico es como ampuloso, bueno, no me acuerdo la palabra, entonces de ahí dice que el rico Apulón, pero no es el nombre del rico. Pregunta, esta parábola perdón, corrijan completamente, esta no es una parábola. Esto da lugar a aquí hay otra cosa que todavía no quiero escribir, a la historia del rico y Lázaro. ¿Por qué sabemos que no es una parábola? Porque no tiene los elementos de una parábola. En primer lugar, jamás una parábola tiene nombres propios.
pero aquí dan nombres propios. Y coloca la situación en un evento real. O sea, hay un paraíso, ahí está Abraham, y los que mueren en la fe irán a ese paraíso a esperar. Ojo, usted no se vaya a meter en el enredo, por favor, de ponerse a hablar del paraíso y de hablar del Hades, porque no es el asunto que está tocando aquí. Entonces, para mostrar su erudición, usted se pone a hablar para dónde se van los muertos cuando se mueren, que todavía no ha llegado Jesús y que entonces no se van para el cielo ni para... No, aquí no importa. No importa decir cielo e infierno. No importa decir lugar de los santos y lugar de los perdidos. O sea, no importa especificar eso porque no es el objeto. El objeto de esta parábola no es enseñar qué pasa con los muertos. Si usted quiere hablar qué pasa con los muertos, váyase a 1 Corintios capítulo 15, que está hablando qué pasa con los muertos. O váyase a 1 de Tesalonicenses, que habla qué pasa con los muertos. Pero aquí no está hablando de qué pasa con los muertos. Digamos, el énfasis, el propósito del Señor con esta porción es otro. Por eso es lo que le digo, que nosotros no podemos, esa ética escritural es no sacar la porción de su contexto. Uno a veces dice cosas pero las dices porque, por ejemplo, yo digo, lo que pasa es que yo soy terco. Y entonces, por ser terco, hemos podido llegar a la iglesia hasta ahora. Pero una persona coge esa palabra y la saca de su contexto. Él mismo ha declarado que es terco y por eso él no permite que nadie en la iglesia. Ay, no sea malvado, yo no estaba usando el ejemplo para eso. ¿Sí? ¿Usted entiende eso? Que uno no puede sacar de su contexto el diálogo en el que se está hablando. ¿Sí? Porque uno dice, por ejemplo, le está diciendo a la novia, es que yo soy un ladrón, porque le robó su corazón. Y entonces por otra persona coge y dice, él dijo que él era un ladrón. Ay, no está sacando del contexto la cuestión. Pero nosotros en la Biblia hacemos eso a veces. Tenemos que mantener la línea de lo que Jesús está hablando, del diálogo, por eso tenemos que contextualizar. Aquí lo que estamos haciendo es contextualizando. Pregunta, esta porción de el rico y Lázaro, con el diálogo que viene Jesús, ¿con qué versículo lo uniría usted específicamente? Dígame, Esteban, un versículo con el que lo uniría específicamente. De toda la historia que viene llevando. Lucas 16:14. Lucas 16:14 dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran ¿qué? Avaros y se burlaban de él. Entonces, claro, esta parte tiene que ver con la avaricia de los fariseos. Si ustedes se acuerdan, en las porciones anteriores, creo que era en Lucas 10, donde habla de los ayes, ay de vosotros, fariseos, ¿por qué? Porque ustedes van a donde las viudas, hacen largas oraciones para quedarse con la plata de las viudas. Ellos aparentaban que eran piadosos, pero su piedad realmente estaba en otro punto, en otro interés. Mire, eso se ha pasado en la religión a través de todos los tiempos. Yo no sé si ustedes se acuerdan o han visto las películas viejas, pero antes en las reuniones de las familias surruchurtas, para que la reunión tuviera su nivel, ¿a quién invitaban? A un cura. Es más, las familias surruchurtas tenían su capillita dentro de la casa. O sea, tenían la casa y hay una capilla ahí al lado. Y entonces, antes de cualquier evento social, hacían una misa. Y el cura daba la misa. Después de la misa, el cura llegaba y se tomaba todos los lamparazos, se emborrachaba y terminaba corriendo detrás de los niños allá en la reunión familiar. Pero primero era el curso, o sea, reunión sin cura. Y entre más encumbrado fuera el cura, pues más la reunión era de caché, ¿sí? Entonces, si era sacerdote, si era obispo, si era primado, si era, mejor dicho, ¿sí? Si era monseñor, bueno, ya eso era de alto turmequé la reunión. Pero ¿por qué iban los curas a esas reuniones? Porque la gente sacaba y les daba un billetico.
o porque estaban esperando quedarse con los bienes de las viudas para que se los heredaran a ellos, ¿no? Hoy en día así hay gente con los pastores. Entonces la reunión de los pastores es solamente para venga y háganos el acto social porque queremos hacer el acto social. Yo le estoy ya preguntando a la gente que quiere casarse, entonces le digo, ¿pero qué quiere? ¿Un acto social o realmente edificar su casa sobre la roca que es Jesús? Si quiere edificar su casa sobre la roca, yo me gasto el tiempo. Pero si usted quiere una reunión social, vaya donde el notario, que para eso los casa el notario y ese matrimonio es delante de Dios. Pero realmente nosotros tenemos que tener una vida con significado, o sea, nosotros no podemos estar buscando. Entonces, estos hombres eran avaros, la avaricia de los fariseos. ¿Qué dice Angie? Micrófono para Angie, por favor. Partiendo de este punto, entonces podríamos decir que el versículo 13 también está muy relacionado. ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Muy bien. Entonces yo lo veo como que él está haciendo una advertencia sobre la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas. Mire, hay un cuento aquí, porque la Iglesia Católica se aprovechó de esto, porque como la Iglesia Católica, lo que estoy diciendo es que ellos servían ellos servían al poder, ellos servían, lo que está pasando ahorita en la Iglesia cristiana, no se preocupe que es la misma vaina, ¿sí? Como necesitan los votos, porque los votos los cambian por puestos para la familia de los pastores. Perdóneme que yo hable honestamente, ¿no? No me ponga bravo conmigo, ponga bravo con los pastores que hacen eso. Entonces ellos cambian los votos de la congregación, eso es un capital, sépanlo, eso vale mucho dinero, porque para un político cada voto es dinero que después sacará robando. Entonces el pastor le dice, bueno, yo tengo aquí 1.200 votos, ¿qué me da a cambio? Le dice, yo le entrego a usted la gerencia de esta institución. Y como hay tantas instituciones, de la Secretaría para la Educación de los Discapacitados. Perfecto. ¿Cuánto vale el puesto? Le vamos a pagar 15 millones de pesos mensuales a su familiar. Y él dice, cambis cambeo. ¿Usted entiende esa corrupción de la iglesia tan mayúscula? Y entonces, ¿usted qué apellido tiene? Bueno, el apellido del pastor. ¿Por qué? Porque entonces ahora Germán Albarracín es el gerente y lo cambió, ¿por qué? Por 1.200. Y a la congregación le dice, Dios me mostró que el candidato para Colombia, porque ha de reinar el justo y los justos gobernarán, es tal persona. Y toda la gente como burra va y vota. Eso se llama simonía. Eso es terrible. Eso, hasta en la Iglesia Católica eso está mal. La Iglesia Católica, como defendía los intereses de los monarcas, entonces le decía a la gente, mire, no importa sufrir en esta tierra, porque si usted sufre en esta tierra, los pobres heredarán el cielo. Y entonces con esto manipulaban a la gente para que la gente aceptara como borregos la condición de esclavitud que los tenía. Entonces esta porción inclusive es utilizada en eso, porque la desvían. Mire, los ricos van a ir para el infierno y los pobres se van para el cielo. No, eso no es lo que está hablando la porción. Aquí no hay una cuestión de tanto de capital, sino lo que está enfatizando Angie. ¿Dónde está el corazón? Esta mañana yo estaba hablando con una persona y entonces hablábamos del capital. Entonces yo decía, mire, si se muere hoy, con todo porque estamos hablando de una persona que tiene muchísimo dinero, pero es creyente. Le dije, y si se muere hoy, ¿qué se va a llevar? Dígame usted, si muriera hoy ya, y podemos morir ya, no se crea, podríamos morir ya, dígame qué se va a llevar. Y el afán que tiene de mañana
¿en dónde va a quedar? Me compré unas sábanas, no las va a alcanzar ni a estrenar, viejo. Porque estaba esperando que se ensuciaran las otras para ponerlas. Ahí van a quedar las sábanas, quién sabe para quién. Me inscribí al gimnasio, no va a poder hacer ni un ejercicio. Voy a pagar la cuota del carro, ni siquiera va a, me voy a jubilar, ni siquiera va a alcanzar a la jubilación, viejo, se murió. No ve por eso cada vez corren más las semanas, ¿es para qué? Para que usted se muera y por eso le peguen la EPS para que le ayude a matar antes de cobrar la jubilación. Entonces nosotros, de verdad, ¿dónde tenemos el corazón? Y mire, yo cada vez veo la puerta más estrecha, yo no sé si es la locura mía, pero yo cada vez veo que la puerta de verdad es más estrecha, o sea, que Jesús está diciendo que si nosotros no dejamos todo y lo seguimos a Él, no somos dignos de Él. Que nosotros tenemos que pagar el precio de amarlo a Él por encima de cualquier cosa. O sea, que no hay un cristianismo mediocre. Yo siento demasiada carga, demasiada angustia. Yo digo, pero ¿cómo hacemos para que la iglesia se despierte? O yo le digo al Señor, o Señor, o perdóname, o es que yo estoy siendo demasiado drástico. ¿Yo estoy colocando una vara muy alta? Pues yo no sé, yo en la palabra veo una vara muy alta. Porque no, y esta porción es muy clave porque precisamente está dando una advertencia demasiado seria. Hoy vamos a tratar de ver toda lo seria que es esta advertencia. Sí, el tono de esta porción es una advertencia. Y es una advertencia demasiado contundente. Nosotros, mire, nosotros oramos en la iglesia, decimos, el pan de mañana dánoslo hoy para que nuestro afán de hoy sea tu reino y tu justicia. Después van a entender por qué yo oro de esa manera, ¿sí? Cuando lleguemos al Padre Nuestro, esa porción, entenderán por qué yo estoy orando de esa manera. Pero yo conozco gente que Dios le ha entregado, mire, no el pan de mañana, ni el de este año, sino el pan de dentro de 50 años que no se van a alcanzar a comer. Y aún así, no son capaces de hacer la voluntad de Dios. En cambio, conozco gente de nuestra congregación que ni siquiera tiene el pan de hoy y no le importa. Dicen, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a hacer tu voluntad, y la hacen. Entonces se da cuenta que no depende de tener o no tener, sino que depende de qué, del corazón. No, es que yo tengo cosas que hacer. No me hable carreta, yo conozco gente que tiene 1000 cosas más que hacer. Yo conocí una niña que estaba haciendo el año de internado de medicina. Oiga, es fregado, es demasiado fregado. Estaba terminando y estaba haciendo año de internado, que ya estudiado medicina, no sé cómo es la cosa. Y esta loca estaba en todos los ministerios en la iglesia. Y estaba en el instituto bíblico, o sea que llegaba por las noches a estudiar, y estaba en la alabanza, y estaba en el grupo de jóvenes dirigiendo, iba a servicio social, estaba de maestra de escuela dominical, servía de ujier. Entonces cuando alguien me decía, mire, es que yo no tengo, te decía, no, perdóneme, pero una vez una persona me dijo, pastor, yo quiero ya no ser más maestro de escuela dominical porque estoy cansado. Yo casi me pongo a llorar, porque era una columna de la iglesia. Y entonces le dije, ¿usted se imagina que yo llegara un día a decir eso en la iglesia? Este año no voy a ser pastor porque me cansé. Voy a tomarme año sabático. Hay pastores que toman años sabáticos, ¿sabía, no? Le dije, ¿cómo? Además, ¿cómo va a ser una carga servir a Dios cuando es el gozo de nuestra vida? O sea, nosotros debemos de anhelar, desear la clase de escuela dominical, querer enseñarle a los niños, tener el gozo de compartir. ¿Qué está pasando? O la persona no ha nacido de nuevo, o ha sido mal enseñada, o ha perdido el gozo de su salvación, está enferma espiritualmente, o yo estoy colocando una vara demasiado alta. Díganme ustedes qué es. Pero hasta donde yo no veo la vara, al contrario, creo que en esta iglesia somos demasiado laxos. Porque Jesús está hablando de una manera contundente, o sea, él está diciendo, ¿sabe qué? Mire, si su mano le es ocasión de caer, córtesela, y si el ojo le es ocasión de caer, sáqueselo, viejo, y si su familia, si su padre, si su madre, si sus hijos
le están colocando por encima de mí, usted tiene que aborrecerlos. ¿Eso es contundente o no? El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, muera a sí mismo cada día y sígame. Y entonces uno dice, ¿será que en la iglesia estamos predicando con la misma fuerza? Y claro, la gente se va porque entonces, no, está muy dura la predicación, pero yo creo que antes es demasiado liviana, ¿no? Pero yo sí siento la angustia, ¿será que la iglesia sí está entendiendo? Porque cuando la gente invierte más en un perro que en Dios, no han entendido. Entonces me dice, pero ¿cómo así? En el perro no hay problema, pero en Dios sí. Estamos perdidos. Entonces, bueno, sí, esta historia de Dios y las riquezas, claro que sí. Fíjense que no se ha separado la historia, eso está súper concatenado. Empieza a hablar de las riquezas injustas, mayordomo sagaz, esto es, riquezas injustas para ganar las riquezas justas. Toda la historia es eso. Él no está en que sea un avivato, no, sino que Jesús contó la historia. Podría usted pensar, no, pues la historia no le quedó tan buena a Jesús, yo hubiera contado una mejor historia. Bueno, usted es más sabio. Pero esa riqueza, esa historia la está contando Jesús, esa parábola, para enfatizar, ojo, que con las riquezas injustas se han de ganar las riquezas justas. O sea, que hemos de usar toda nuestra vida no buscando nuestro beneficio. Bueno, perdón, sí buscando nuestro beneficio, pero nuestro beneficio eterno. Y por ese beneficio eterno, aquí no importa lo que pase. Pero como los fariseos eran avaros, para poder invalidar lo que Jesús está diciendo, comienzan a burlarse. Dice, sí, pues sépanlo, no pueden servir a las riquezas. Ustedes como son avaros. ¿Qué otro versículo se conecta directamente con esta enseñanza? El 16, ¿por qué el 16? Mírenle, leamos un momento el 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. ¿Cómo dice otro versículo, el versículo 15? A ver si nos trae más luces sobre ese versículo. Dice, esto es una Biblia católica. Dice, ustedes pasan, 16, 15. Ustedes pasan por justos ante los hombres, pero Dios los conoce por dentro, porque lo que los hombres tienen por grande, Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. ¿Qué es lo que ellos tenían por grande? Pues el dinero. Entonces, creo que todavía eso es el gran problema de la iglesia. Entonces, si viene alguien con dinero, venga para acá, siéntese aquí, hágame el favor. Y entonces, no, hermano, y entonces, pastor, que si quiere venir a comer frijolitos, sí, claro que sí, con ellos corre y obviamente. Otra persona, hey, pastor, ¿puedo ir a orar? No tengo tiempo, yo no. Sí, vaya con los hermanos. Menosprecian. Y la gente que tiene los recursos trata de comprar el favor del pastor, ¿no? Pues, uno no puede jugar con eso. Al contrario, los miembros más débiles, ¿qué? Los vestimos con más honor, dice la Biblia. Con los más débiles, nosotros más especiales. Venga para acá. ¿Cómo le servimos? Y a mí me encanta la iglesia porque la iglesia, la palabra no está dada según el nivel de escolaridad, no está dada según el nivel de poder, no está según el nivel de riqueza, sino que el más sencillo, en la iglesia primitiva se da el fenómeno que esclavos
y eso lo está relatando, creo que en una carta, una persona que está contradiciendo a la iglesia, no me acuerdo ahorita de la carta, él está diciendo que cómo es posible esta gente en que un esclavo llega a estar dirigiendo la iglesia. Un esclavo que era esclavo de verdad. Y en esa iglesia se congregaba gente con recursos y todo. Y el que dirigía la iglesia era el esclavo. Todavía en la condición de esclavo, porque la esclavitud no se podía uno quitársela así nomás de encima. Entonces eso pasa en la iglesia, ¿no? Si nosotros estamos correctamente, no importa la condición, sino que lo que importa es el corazón delante de Dios. Entonces la historia de Rico y Lázaro, claro que sí, tiene que ver con Dios y que riquezas, tiene que ver con la avaricia de los fariseos y lo que los hombres tienen por sublime. Y comienza entonces a hablar de la historia del rico y Lázaro. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? ¿Quién se anima a contarme esta historia como para un niño de 8 años? O sea, sacando los elementos más importantes para poder resaltar el sentido de la historia. ¿Quién se anima? ¿Quién? ¿Quién se ríe? Jason, cuéntanos la historia. Y bueno, no, es que es muy difícil. Lo que pasa es que precisamente el ejercicio es excelente, pero ahorita yo me quedé en blanco, Claro. te soy sincero, por una razón, y es porque tiene tantos detalles, ¿sabes? O sea, esta porción tiene tantos detalles, desde cómo se vestía el rico, desde cómo estaba Lázaro, desde lo que pasaba con las llagas de Lázaro, de tantas cosas, que precisamente en este momento tengo mucha información en la cabeza. Entonces, ¿qué hace uno? Va de lo simple a lo complejo. Fabián, micrófono para Fabián. Entonces, primero, muy bien, Fabián. Bueno, yo la contaría así. Niños, imaginen que existe un hombre rico y un hombre pobre. Había un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre muy rico. Hombre, ojo, había un hombre, porque todos los detalles que está dando, no se van a perder por los detalles. Todos los detalles que está dando es para enfatizar que este hombre no era cualquier rico. Este era un hombre que muy rico. Muy rico. Era un hombre muy rico. ¿Qué más? Bueno, entonces imagínense que tenía todos los palacios, todas las mujeres, todos los caballos que se imaginen. Yo no habla de mujeres ni de caballos. Yo lo cuento así. Él le colocó más historia. Pero ojo, un poco con las historias. Uno tiene que tratar de ser fiel a la historia. No exagerarse, ni añadir, ni quitar. ¿Sí? Porque con los elementos que está dando el relato, uno puede estar, ya, ahí no dice que tenga muchas mujeres, eso ya es parte de la concupiscencia de nuestro expositor. Ay. Pero entonces cuéntenos que este era un hombre muy rico, ¿sí? Y enfatiza que se vestía muy bien. Se vestía muy bien, ¿qué más? No, Fabián, se vestía muy bien, ¿qué más? ¿Del hombre? ¿Qué más destaca este hombre? ¿La comida? Eso. Hacía banquetes con esplendidez, banquetes deliciosos. ¿Sí? Bueno, hoy en día nosotros, pues, no hacemos esos banquetes con esplendidez. Bueno, es que no tenemos ese nivel. Pero sepan, la reina de Inglaterra dice: mañana quiero comer langosta. Manden mi avión privado a Cuba para traerme el mejor chef de Cuba para que venga a prepararme las langostas como a mí me gustan. Y el avión sale de Inglaterra, llega a Cuba, recoge al chef cubano
y el chef cubano llega a preparar al otro día ese plato. Hay gente que tiene ese nivel, para que usted sepa. Ellos no van a restaurantes. Ellos llaman a los chefs de los mejores restaurantes para que venga a prepararme aquí en la casa. Les cuento la historia porque un plato famoso cubano se llama langosta a la café. Y es porque trajeron a este chef, no me acuerdo el nombre, que es muy famoso, y el chef estaba preparando la langosta y le dio por tomarse un cafecito cubano, y se preparó el cafecito y ¡pum!, se le regó el café sobre la langosta. Y no tenía más langostas, y el tipo le tocó tratar de arreglar y dijo, no, me van a echar, o sea, no me van a volver a contratar. Gracias por sus servicios, ¿cuánto cobra? ¿Y qué importa cuánto cobra? Para eso tienen toda la plata del mundo. Ustedes no imaginan los banquetes con esplendidez. Imagínense, los banquetes con esplendidez de esta época era que podían comer plato de lengua de faisán dorado. ¿Usted sabe cómo es el tamaño de una lengua de faisán? Pero se imagina cuántos faisanes había que sacrificar para servirle a cada comensal de la mesa un plato de lenguas de faisán. Palma de oso siberiano. Eran unas vainas. Mejor dicho, ¿usted cree que usted come sofisticado? No conoció el Imperio Romano, o sea, comían sofisticado. Este hombre hace banquetes con espléndido. Uno le hace una invitación de frijoles a los amigos y ya con eso ya está temblándole el bolsillo. ¿Sí? ¿De qué le he hecho? ¿Costillita jamás? ¿O garra esa que va? Compre la garra porque ya no nos alcanza para las cositas jamás. Vestía muy bien, hacía unos banquetes deliciosos. ¿Algo destaca más? Vivía con muchos lujos, era muy rico, o sea. Entonces vivía con muchos lujos. ¿Y qué más sigue en la historia? Y entonces imagínense que en la puerta de la misma casa, de la gran casa del Señor, había una persona muy pobre. Era muy pobre. Que estaba ahí tirado en el piso, lleno de llagas, pero... Era un hombre además de muy pobre, enfermo. Enfermo, sí. Llagado. ¿Saben? Bueno, yo no sé, yo no he tenido experiencia de las llagas, pues además de haberme cortado de pronto. Pero me imagino que esa vaina debe arder muchísimo. Y el desespero de la picazón. Sí, porque la mayor enfermedad que le puede poner Satanás a Job es esas llagas que le cubrían y que el tipo se rascaba con ese desespero de rascarse y rascarse y rascarse y que se le come y siente como que se quema, pero está vivo ahí, pero eso es el sufrimiento que debe la persona hasta enloquecerse llagado. Este hombre tenía unas llagas, muy bien, enfermo llagado. ¿Qué más dice? Se llamaba Lázaro. Un muy pobre Lázaro. ¿Qué más? Este hombre pobre quería comerse por lo menos las migajas de comida de este hombre rico. O sea que estaba muy hambriento. Porque él añoraba, mira lo que añoraba, no las sobras. Las migajas. Las migajas que caían de la mesa. Que es, si nos acordamos de otra porción bíblica, es lo que comen ¿qué? Los perrillos. Los perros van y se comen las migajas que caen. Entonces este hombre anhelaba al menos las migajas, muy hambriento, las migajas. ¿Qué más? Ahí súmele que a todo ese dolor los perros le están lamiendo las... Y destaca algo, que los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué causa eso de los perros? Infección. Sí, claro, los perros le estaban dando un alivio. Lo que pasa es que para los judíos dejarse lamer de un perro es asqueroso, porque los perros son animales inmundos. Pero esos perrillos le lamían las llagas y ahí él sentía el alivio de los perros, ¿sí? El alivio de los perros. Muy bien. Después cuenta la historia que primero murió el hombre pobre. Murió el hombre pobre, ¿y qué pasó? Y fue subido al cielo a un gran banquete. ¿Dice un gran banquete? Sí, dice un gran banquete, no sé. El hombre murió. En el banquete celestial. Aquí viene un elemento importante en que los dos se tienen que enfrentar. Y ese elemento es la muerte. Y yo creo que este elemento es tan importante
importante para nosotros que no podemos dejar que la gente se olvide, en especial usted, que no importa si sea el más joven de los que están aquí, que creo que es Sofía, o el más viejo de los que están aquí, que creo que soy yo, que podíamos morir ya, ni siquiera hoy, ya. Podíamos estornudar y morir. Y eso no es una mentira. Eso no es una falsedad, eso es, mire, eso es tangible. Pero ¿qué pasó? Se murió, se murió. En estos días fui a arreglar la moto y entonces el dueño de la Harley Davidson, era pues el dueño de la Harley Davidson, y yo de Chucho, se murió. No, se murió, se murió. Se murió. Le dio un paro cardíaco. Se murió. Se murió. Podíamos morir hoy. Este elemento de la muerte. El hombre muere, este rico muere, ¿y qué pasa con el rico de Fabián? Dice que murió el pobre, después muere el rico y el rico se da cuenta que... No, pero primero habla del pobre. Sí, ¿Qué primero, pasó con el pobre? El pobre que sentado en el banquete celestial. El pobre fue llevado por los ángeles, con los ángeles, sí, al seno de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Claro, esto para nosotros no tiene sentido, pero en el tiempo bíblico, cuando hacían un banquete, la gente no se sentaba como nosotros, sino que se recostaba, como en un diván. En el piso se recostaban con unos cojines. Y la persona más querida se sienta en el pecho, como Juan cuando está comiendo en la cena del aposento alto con Jesús. El que está recostado sobre el pecho es el que... Entonces fíjense, este hombre que era muy pobre, enfermo, llagado, muy hambriento y que le daban alivio a los perros, resulta ahora sentado en el seno de Abraham, o sea, en el lugar de privilegio. Además con una posición privilegiada, además en una cena privilegiada. ¿Qué más sigue el relato? que el hombre rico fue llevado al lugar de los muertos. El hombre rico y fue llegado al lugar de los muertos. Tormento. Y ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando en el otro lado. Ajá. Y le gritó a Abraham como padre, como ten misericordia de mí. ¿Sí? ¿Cómo le pide esa misericordia? Pues, ya leo. Ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo, porque tengo sed, algo así. ¿Sí? ¿Usted se imagina? Lázaro deseaba las migajas que caían de la mesa. Y este hombre en este lugar está anhelando que Lázaro moje la punta del dedo. Ni siquiera es la agonía del hambre, es la agonía de la sed. Este hombre, este Lázaro en la vida tenía el alivio de los perros que lamían sus llagas. Este hombre ni siquiera tiene ningún alivio. Usted sabe lo que es ese lugar de tormento, dice que está en la llama de fuego. Mire, este es el lago de fuego. El lago de fuego es como la lava. Y usted ha visto que la lava bota llamas. De modo que este hombre no está dentro del lago de fuego, sino hasta ahora solamente está experimentando el tormento ¿de qué? De la llama. O sea que él está en la antesala al infierno. Creo que hay una película de horror que se llama así, ¿no? Antesala al infierno. Véala hoy. Él está teniendo la degustación del infierno.
Él está teniendo hasta ahora las arras. Como nosotros aquí en la tierra podemos tener las arras del cielo por medio de la manifestación del Espíritu Santo, Él está teniendo hasta ahora, Él va a ser lanzado al lago de fuego, pero todavía el lago de fuego no está estrenado. Este lugar de tormento, pero ojo, no se pone a hablar todavía de eso. Entonces, este hombre está experimentando ese tormento tan absoluto que dice, deja que al menos Lázaro se moje la punta del dedo y... ¿Qué sigue el relato? Entonces después Fabián. Abraham le dice que no puede porque él en la vida tuvo mucho que comer y que ahora Lázaro está recibiendo consuelo. Dice, le dice que él está en angustia, o sea que Lázaro está recibiendo consuelo mientras que él está en angustia en ese momento. no Después, se puede, después dice que hay un gran abismo, ya no. que hay un gran abismo que los separa, que ninguno puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Se acuerda de qué viene hablando en el contexto? Dice, hacer por medio de las riquezas injustas el lugar en el cielo. Ganen las riquezas justas por medio de las riquezas injustas. ¿Pero qué? En esta vida. Porque después de esta vida, como dice Simón González, ya no hay otra oportunidad. Yo conocí una vez el testimonio de una familia que me contó que la abuelita se estaba muriendo. Y de pronto la viejita se iba. Entonces, ay, se murió, se fue. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me abren la puerta! ¡No me abren la puerta! ¡Ah! 3 veces volvió la viejita. Pero ellos se quedaban horrorizados. Ni así se arrepintieron. Ni así esa familia se arrepintió. Me contó el testimonio. Ni así se arrepintieron. Usted se imagina esa dureza del corazón. Aunque venga una persona de la muerte y les declarar, ellos no van a escuchar. Pero nosotros, mire esa advertencia que está haciendo Jesús. Jesús no está hablando carreta, Jesús no nos está asustando, Jesús no nos está manipulando, Él está hablando la verdad. Y nosotros no le creemos. Nosotros estamos pensando que esta vida es, y eso es lo que están predicando en las iglesias. O sea, usted está aquí es para gozar, viejo, usted está aquí es para pasarla bien, no se preocupe, el evangelio es que pare de sufrir. Por eso es que ellos son tan malos, o sea, esto no es un juego. La gente que está predicando ese evangelio y la prosperidad está haciendo la obra del diablo muy bien. Porque, ¿saben por qué? Porque gente que supuestamente, aunque ellos no le están buscando de verdad, que estaban buscando la vida, terminan más enmarañados que los que no estaban buscando. O sea, como le dijo Jesús, ustedes no solamente no entraron, sino que cerraron la puerta y botaron la llave. Pero también la gente que está ahí es porque quiere, porque su Dios es quien. No pueden servir a dos señores, a Dios y las riquezas. Fíjense que aquí no está hablando mal de las riquezas. No está hablando mal de las riquezas. Lo que está hablando es que ellos estaban buscando las riquezas, era para su confort, para su beneficio personal. Pero el 10 le dice, mire, las riquezas no están mal. Con las riquezas injustas, ¿qué? Ganen las riquezas justas. Este hombre le dice, mire, ¿sabe qué? No se puede ya no hay tiempo. ¿Y entonces qué pasa, Fabián? Entonces después el hombre rico le dice como, entonces por favor envíe a alguien para que les advierta, por favor, para que tengo hermanos y mi padre y no quiero que se pierdan. Cuando yo a mí me encanta hacer funerales, ¿no? Me encanta, por lo que le digo, porque este momento de la muerte es el momento donde la gente piensa. Entonces yo le digo, mire,
Y esto se lo digo con toda seguridad, no estoy mintiendo, sino que estoy basándome en esta porción. Yo les digo, si Fabián estuviera aquí, salvo o perdido, digo este discurso, si Fabián estuviera aquí, yo tengo la absoluta seguridad que lo que él les diría es, crean en Dios. Si él pudiera volver a comunicarse, estoy absolutamente seguro que él les diría, crean en Jesús. Y a partir de hoy, estoy pensando que esta porción es la que yo voy a leer en los funerales. Pero dígame si no es una porción magnífica para lo que, porque esto es lo que estamos hablando. O sea, porque ya el tipo se dio cuenta, mire, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió todo esto? Banquetes. Esto dura un ratico. Pero esto dura ¿qué? La eternidad. Preparen sus moradas eternas. ¿Se da cuenta que esto no se puede separar de toda la enseñanza que viene? Y ojo, lo que está predicando Jesús, porque el comienzo es que Jesús está con los publicanos y pecadores, porque Él les está publicando. ¿Qué es lo que Jesús le está predicando a los pecadores y a los publicanos? El reino de los cielos. ¿Se acuerda que dice? El reino de los cielos. O el perdón de los pecados y la vida nueva. O el evangelio. O la salvación, o Jesús. Esto es lo mismo. En este caso, en esto que está hablando. Eso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, hay que recibir el mensaje que Jesús trae por medio de su obra, que es el perdón de pecados y la vida nueva. Ojo, no se olvide la vida nueva, porque muchos malvados en esta iglesia han sembrado la raíz de amargura diciendo que no importa lo que usted haga, que no se va a perder. Que lo importante es el perdón de pecados, que el resto es conducta. ¿Sabe por qué dicen eso ellos? Porque andan haciendo maldades. Entonces, para justificarse, pues eso es una raíz de amargura malvada que se están perdiendo, se están metiendo autogoles. Pero todo este mensaje, cuando dice, Jesús vino a predicar el reino de los cielos, sí, pero ¿qué es el reino de los cielos? Que la gracia y la verdad han venido por medio de la fe en Jesús. Por eso dice, envía a un hombre, estamos leyendo, hablando, sigue. Entonces... envía que alguien hable de sí, mis entonces familiares. después él dice como, Abraham dice como, no, ya no se puede, nosotros... que le hagan caso a Moisés y a los profetas. Después de aquí ya no se puede. Sí. Si una persona ya entró al paraíso, Sí. si una persona ya entró al lugar de tormento, no hay nada que hacer. Y ahí ya no se puede. Y entonces dice entonces que lean a Moisés y a los profetas, porque a la ley y a los profetas. ¿Y de quién están hablando la ley y los profetas? de Jesús. Fíjese que la enseñanza tiene completa concordancia con todo lo que venimos hablando. No se puede separar. Dice ahí en el versículo donde sale la ley y los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todo se esfuerza por entrar. Entonces, ¿de qué están hablando la ley y los profetas? De Jesús. Ojo, esta es una clave cuando dice que Jesús, es que hay mucho cuento cuando dice que Jesús es el fin de la ley. Entonces unos dicen, es que esa frase no está negando que la ley, algunos dicen, esta frase significa que ya no más ley. Otros dicen, es que Jesús fue para que la ley tuviera más fuerza, porque el punto central es la ley. Jesús lo que está haciendo es reforzando la ley.
Yo les conté que yo iba a traer a un duro, un erudito judío. Pero cuando comencé a leer el tercer libro del hombre, el segundo me pareció un poquito pesado, el primero, no lo he terminado el segundo, pero el primero lo leí y era muy bueno, pero el tercero ya, el hombre tiene una intención, pero es una intención, no, si él estuviera equivocado por desconocimiento, yo lo traigo. Pero me di cuenta que él no está equivocado, sino que está manipulando la información para sembrar su cuento que tiene en la cabeza. Y es decir que Jesús solamente es un rabí judío que está como el resto de los rabís dándole el lugar central a la ley. Entonces que Jesús no está invalidando la ley, sino que está diciendo, no, mire, vamos a seguir todos la ley. Otras personas dicen, el fin de la ley es Jesús, porque la ley nos muestra a Jesús y ya llegó Jesús. De modo que ya se cumplió el propósito de la ley. Ese es el sentido. La ley, y Jesús lo va a decir en Lucas, lo va a decir en Mateo, lo va a decir en los evangelios. El fin de la ley y de los profetas era mostrarme a mí. Y ustedes no quieren venir a mí, que soy el que traigo el perdón de pecados, la vida eterna, el reino de los cielos, el evangelio, la salvación. O sea que yo soy ¿quién? El Mesías. Eso que dijimos el domingo es demasiado importante. Que Abraham fue cristiano. Y eso no es un anacronismo, no estamos diciendo no, es que es cristiano porque está esperando ¿a quién? A la simiente. Y Adán murió esperando a la simiente. Y Adán y Noé esperando a la simiente. Y Jacob también está esperando a la simiente. Entonces ellos fueron, ¿la simiente es quién? El Mesías o el Cristo, claro, entonces digámoslo en griego para que se pongan bravos. Pero es la misma palabra. Y los que se apartaron de esto fueron los judíos, pero no todos los judíos, ¿no? Una línea de los judíos, los de Yamnia. Yo les dije que buscaba lo de Yamnia. Año 76 después de Cristo. Declaración oficial de este grupo de judíos. Los cristianos no tienen nada que ver con nosotros. El Mesías no es un hombre. El Mesías es el pueblo de Israel que ha sufrido mucho. Pero ojo, hay judíos que esperan al Mesías, ¿no? Eso no son todos los judíos. Hay judíos cristianos. Aunque no crean en Jesús, pero son cristianos, porque están esperando ¿a quién? Al Mesías, y el Mesías es Cristo. Entonces toca contarles, toca decirles, venga viejo, ya llegó, hermano. Usted está esperando al Mesías, sí, ya llegó. Mire las profecías cumplidas en Jesús, mire, todas las profecías. Entonces bueno, todo este es el propósito de esta porción. Termina que tienen a los profetas a Moisés y a los profetas si no le creen a él, no le van a creer ni a uno de los muertos. ¿Cuál es el propósito entonces del Espíritu Santo con esta porción? Ya hicimos un esquema, un bosquejo de la enseñanza. Angie, con micrófono. ¿Cuál es el propósito del Espíritu? Micrófono atrás. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Jesús nos advierte que la oportunidad de arrepentirnos y servir a Dios es ahora, para poder entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, usando toda nuestra vida, ricos o pobres, con llagas o sin llagas, así como dice el sacerdote, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en la alegría o en el dolor, viejo, quédese casado con el que es. ¿Qué dice Sofía? Bueno, entonces ya entendiendo el propósito, estaría mal relacionarlo cuando, es que no recuerdo dónde dice, pero cuando dice que
bueno, que somos afligidos, pero como que no desfallecemos, que nos han apedreado, como que somos los desechados del mundo, pero que seguimos. ¿Por qué lo asociarías con esa porción? Pues porque aparentemente el que sufrió en vida en esta tierra fue el pobre, pero él tiene mayor recompensa. Bueno, él tiene recompensa en el cielo. ¿Él tiene la recompensa por ser pobre? No. No, entonces no podemos enfatizar eso. ¿Qué hubiera pasado si el rico utiliza, fíjese lo que dice, usen las riquezas injustas para ganar las riquezas justas y usen las riquezas injustas para lograr su lugar en el cielo? No le sirvan a las riquezas, sírvanle a Dios. El problema es que lo que les digo, la religión enfatizó aquí que la cuestión era sufra harto. Entonces de ahí viene todo el cuento de que este sufrimiento se lo dedicó a Dios. Por eso se golpeaban y se latigaban los santos, dice que para lograr un lugar en el cielo sufriendo. Y por eso es que las señoras cuando me pegan en el dedo todo chiquito del pie dicen, Señor, te dedico este sufrimiento. Es una cosa burrada, ¿sí? Y ay, Señor, tú te complaces en que suframos. No, Señor, no se complace en que suframos. Pero no importa las circunstancias. Lo que pasa es que él coloca aquí una situación extrema. Parece que fuera una historia real, ¿sí? Y de pronto parece ser que ellos conocieran a estos dos personajes, porque habla de dos personajes como muy conocidos, ¿sí? Ese pobre seguramente, como aquí cuando conocían a la loca Margarita o al bobo del tranvía, ustedes no conocen de eso, ¿sí? ¿Qué dice ese Pau? Bogotá en un tiempo fue pequeñito, para que sepan, fue un pueblo. Pastor, o sea, pero sí es importante como ligarlo a los versículos que decíamos de las riquezas y eso, porque si uno toma el solo pasaje, entonces mucha gente también diría, no, los pobres van a ser salvos y los ricos ya están para el infierno. Y o sea, en el catolicismo asocia en el versículo que bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos, pero no aclaran que no está hablando de los pobres físicos. Bienaventurados los pobres de espíritu. sí, darle como, o sea, ligarlo a decir, no, es que ellos eran ávaros, ellos eran ricos, ellos... Y fíjense por que eso está diciendo, usen las riquezas injustas para ganar las riquezas justas, ¿sí? El énfasis no es la pobreza ni la riqueza. El énfasis es que estoy, como dijo Angie, mire, la oportunidad es ahora. Y lo que le digo, como hicimos la introducción, yo conozco gente de la congregación que no tiene el pan de mañana, que tiene el pan para 50 años y va a morir antes de eso. Y sin embargo no se puede despegar de la, mejor dicho, todavía están pensando, muestre a ver mañana cómo voy a hacer y yo voy a hacer otro negocio. Y pastor, es que no tengo tiempo. ¿Y qué está esperando, viejo? Ya ni siquiera jubilarse porque ellos ya están jubilados hace rato. Tienen más que de sobra. Pero tenemos gente de la congregación, todo lo contrario. Gente que no sabe qué va a comer mañana, pero hoy han hecho la voluntad de Dios. Porque ¿dónde está su corazón? Donde esté su tesoro, ahí está el corazón. Esa es la enseñanza, digamos, el propósito de esta enseñanza. Por eso es tan importante, como dice Pau, no se puede separar de la línea que trae. Por eso tenemos que contextualizar este versículo, no comienza en el 19. Nos tocaría más o menos comenzarlo en el 13. La lectura otra vez, para poder contextualizar. Ninguno puede servir a dos señores porque amará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Dios prometió, Jesús mismo prometió y Él no mintió. Él dijo, mire, le dijeron los discípulos, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué dijo Jesús? Mire, en esta vida van a recibir 100 veces más. Y en el reino venidero, la vida eterna. Y Él no mintió. Lo que yo digo, mire, ahora tengo casa en Montería. Yo sé que si llegara a Montería me recibiría, no tengo que pagar hotel. Y en Cuba tengo como 20 casas. Y en Costa Rica tengo como 4 casas. Y en Estados Unidos yo sé que tendría como 3 casas. Y en España yo sé que tendría como 2 casas. Y en Venezuela tendría, y aquí en Bogotá tengo como 1000 casas. ¿Dónde?
En Canadá tengo casa, ya puedo llegar acá. Imagínense esa. Y ¿sabe qué es lo peor? Me gané como 1000 mamás. Entonces están los ojos de mí. ¿Con quién se va a casar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y 20 suegras y no friegue. Pero bueno. Y 1000 hermanos, y 1000 hermanas, y 1000 hijos, y 1000 sobrinos. Y ¿no es verdad? Pero eso no es nada en comparación con que nosotros nos sentaremos en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y el Señor mismo nos servirá. Eso nos va a dar vergüenza a nosotros. ¿Usted se imagina nosotros viendo al Señor Jesús sirviéndonos a nosotros? Nosotros, no Señor, ya estamos en el cielo, tú eres aquí el Dios del cielo. Déjenme mostrarles que el cielo no es diferente a nada de lo que les hablé acá. Si yo estoy sirviendo en el cielo y soy el Señor del cielo, ¿ustedes qué van a hacer en el cielo? Y ya como se nos ha quitado toda la bobada de la autoestima y de las heridas que tenemos de nuestra alma, entonces no tendremos problema en estar sirviendo a los demás. Aquí sí nos da todavía cosita, pero allá estaremos muy bien. Pero esto no es un cuento, esto no es no, esta es la verdad que Jesús está haciendo y además está haciendo una advertencia serísima. Mire, este hombre, los perros le lamían las llagas en ese estado de miserableza. Este hombre ni siquiera tiene perros que le lamen las llagas. ¿Qué dices? Bueno, él está diciendo, se supone que un espíritu inmundo está haciendo daño a los demás, porque el espíritu del rico tenía buenas intenciones. Entonces, en primer lugar, ese tema no es lo que está tocando acá. No se meta a hablar de los demonios en este tema. Yo sé que la persona lo está preguntando por su curiosidad personal. Pero usted, que está llevando un estudio, no se meta aquí a hablar del tema de los demonios. Porque este tema no es... Si quiere hablar de los demonios, espere hasta que llegue a Mateo capítulo 12 o a Marcos capítulo 9, cuando habla del endemoniado, del muchacho endemoniado, o a Marcos capítulo 6, creo que es cuando están dando del endemoniado Gadareno. Aquí no está hablando de los demonios, entonces no friegue la vida con eso. Pero, ¿usted ha visto los drogadictos? Los drogadictos van y le roban el colchón a la mamá y lo venden para consumir droga. Y después en el guayabo moral se ponen a llorar. Ay, yo tan malo, mi mamita, perdóname, mamita. Sí, ellos sienten el sentimiento, pero son lágrimas de cocodrilo, porque tienen algo más fuerte. Ellos aman más que a la mamá las drogas. Entonces, claro, en primer lugar, este man no es un demonio porque ya está en el lugar de tormento. Entonces él en el lugar de tormento ya está en un espíritu perdido. Y él dice, ay, que alguien vaya y le diga a mis familiares. Pero si fuera un demonio, aunque siente todavía sentimiento por los familiares, como está bajo la potestad de Satanás, él hace mal. Y yo he visto los demonios cuando uno lo está sacando, que le piden perdón a la persona. Perdóname, hijita, perdóname, y se van. Y yo no quería hacer eso, pero después se burlan, son como esquizofrénicos. Entonces, sí, yo la estoy haciendo que se acueste con todos los tipos. Yo la violé, perdón. Una cosa asquerosa. O sea, la condición de un demonio, pues ve a una persona loca y ve a la condición de los demonios. Están llevados. Pero claro, este hombre ya está en el lugar de tormento ya. Que alguien vaya y le diga a mis familiares que crean en qué. En la ley y los profetas, que están hablando de quién, de Jesús. Pero ese es el punto central. ¿Por qué Jesús habla de la ley y los profetas? Porque ellos son los que están llevando a Jesús. Por eso también dice, hasta Juan llegaron la ley y los profetas. A la ley y los profetas, óiganles. ¿Qué es lo que no quieren creer los fariseos? En Jesús. Pero Jesús no les dice, ustedes no quieren creer en mí, porque Él no recibe el testimonio del mismo. Ustedes no quieren creer la palabra del Padre, o sea, la ley y los profetas. ¿Cuál es el propósito de la ley y los profetas? Que lleguemos a los pies de Jesús. Y eso es lo que no están reconociendo los teólogos. No solamente este señor que íbamos a invitar, sino también los otros teólogos. Entonces hacen tesis de doctorado
la importancia del núcleo duro de la ley en la vida social para mantener la comunidad. No fregues, viejo. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley no era mantener la vida en comunidad. Lo leímos en Hebreos muy claro. El propósito de la ley es mostrar que la sangre de los machos cabríos no pueden perfeccionar por medio de los sacrificios de los animales a los impuros. Pero la sangre de Jesús nos puede cambiar en nuestra sustancia, en nuestro interior. Y ese es el nuevo pacto. Bueno, nos vemos la próxima semana con Lucas capítulo 17, 1 al 4. Y ojo, acuérdese que la enseñanza continúa, no se ha terminado. Entonces es increíble cómo los títulos lo sesgan a uno y le separan toda la enseñanza. Entonces, bueno, pero yo le regalé, hace 2 años le regalé un Nuevo Testamento sin títulos y ni lo leyó, ahí se lo están comiendo las polillas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad, estamos reunidos en tu nombre, dándote tantas gracias, Jesús, de tu misericordia, del lugar que tú tienes reservado para nosotros, del cielo que tú quieres compartir, del cielo que tú anhelas que nosotros seamos herederos. Además tú anhelas, tú deseas que nosotros tengamos ese lugar sentados en tu mesa. Ayúdanos a ser tontos, ayúdanos a no ser tontos, Señor, y a no creer los engaños de este mundo, y que nuestro corazón no se vaya tras los ídolos que se han levantado allí, sino al contrario, derriba todos los ídolos. Haznos sabios para ganar almas, Señor. Haznos sabios para usar las riquezas injustas para ganar las riquezas justas. Es la verdad, Señor. Hoy podíamos morir, Señor. Ayúdanos a estar preparados. En el nombre de Jesús.